Estamos dándole la bienvenida o las buenas tardes, ¿verdad? Las buenas muy tardes a todos nuestros oyentes y videntes en este programa de Viernes de lo Extraño. Como siempre me acompaña nuestro amigo David Flores, investigador, ¿también benemérito o nada más investigador? Nada más investigador. Ah, bueno, tú eres serio. No como otros. Así es, Fernando. Buenas tardes a todos. Bien. Bueno, ahora él le propuso la semana pasada que él propusiera el tema. Y trae un tema que creo que a todos nos interesa porque es un tema que junta todo, ¿no? Junta el mundo del espectáculo, junta la... ¿Cómo te puedes decir? Artisteada. Eso, el glamour, ¿no? El brillo que tienen, la fama, ¿no? Y se trata nada menos que de los fantasmas de los famosos. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, del fantasma de Elvis Presley, ¿no? Famosísimo, y otros más que nos estará contando David, y aquí entre los dos, y si ustedes también nos auxilian, pues estaremos comentando. Bueno, pues comenzamos, David. ¿Cuál sería el más famoso de los famosos que ya se murieron? Pues ahí fantasma de la ópera. Perfectamente. El fantasma de Marilyn Monroe. Muy conocido, ¿no? Muy conocido. Y pues esta tarde vamos a hablar de los fantasmas de los famosos, por qué surgen, mito, realidad. Se habla, ¿no? Después de muchos años de fallecidos, los fans, ¿no? Todos los extrañan. Ajá. O realmente su esencia, espíritu o alma se quedan atrapados en los foros, en los lugares de grabación. Mucha gente sigue rumorando que se siguen apareciendo, que se escuchan sus voces, sus pisadas, ¿no? Bueno, infinidad de situaciones de varios personajes por ejemplo, vamos a empezar del cine mexicano y artistas, ¿no? Uh-huh. Y después también vamos a hablar de algunos de los importantes íconos también en Estados Unidos, fantasmas que se han hecho presentes todavía en este mundo de los vivos. Así que vamos a iniciar con el caso, por ejemplo, de Pedro Infante. Ajá. ¿No? Pedro Infante, vamos a comentarlo y después vamos a checar si realmente ese será verdad, ¿no? O simplemente son rumores de esta manifestación. Por ejemplo, el fantasma de Pedro Infante. Resulta que, para hacer un poquito de historia, la mañana del 15 de abril de 1957, Pedro Infante se encontraba en ese entonces en Mérida, Yucatán. Debía regresar urgentemente a la Ciudad de México porque un juez de la Suprema Corte había anulado en ese entonces su matrimonio con la actriz Irma Dorantes. Ante este hecho, a Pedro no le importó abordar un antiguo avión de carga, pero para su mala fortuna la aeronave no estaba en condiciones y se desplomó a los pocos minutos de emprender el vuelo, provocando la muerte de sus tripulantes, como todos ya sabemos. Ante este trágico fin, el alma de Pedro Infante quedó penando, manifestándose en los antiguos estudios de grabación de Perlers. El locutor de la radio, Arturo Cortés, quien dirigía en ese entonces, después, La Hora de Pedro Infante, fue testigo de algunas manifestaciones paranormales relacionadas con el actor y cantante. El locutor en su momento relató que en la cabina de radio, cuando terminaba el programa de Pedro e iniciaba otro, al entrar la primera canción se cortaba o se bajaba el botón de la consola inexplicablemente. La gente de la estación recorrió a varios expertos en la materia para controlar este fenómeno que era muy recurrente. Y estos le dijeron que no tuvieran miedo, pues Pedro solo se manifestaba con estas bromas. Se percibía también el perfume que él usaba. Se percibía su voz, los chillidos que hacían cuando entraba. Incluso cuando el cantante Mijares grabó su disco homenaje a Pedro Infante, no podía terminar esa producción misteriosamente, porque se cortaba la grabación de Mijares. El motivo, porque aparecía misteriosamente la voz de Pedro, o simplemente se reflejaba en los cristales del estudio la figura fantasmal de Pedro Infante. A la gente le asustaba. En su momento dijo Arturo Cortés en un programa de televisión, pero no solo en la estación de radio deambulaba el fantasma de Pedro, también en las antiguas instalaciones de la disquera Persley, donde el ídolo grabó todas sus canciones. Aquí, en este lugar, se dice que el fantasma de Pedro de repente les apaga la luz,
o se emiten ruidos cuando se está grabando. Igualmente, se escuchan voces extrañas. Incluso la hija de Pedro Infante, Irma, dice que por el estado de Michoacán lo han visto cruzar a caballo. Hay infinidad de historias referente al ídolo Pedro Infante, ¿no? Fíjate que Pedro Infante tenía fama de ser un bromista pesado. Hacía bromas, pero muy pesadas a sus compañeros, no era, o sea que se pasaba era muy bromista, ¿no? Pero abusaba, ¿no? Entonces, continuó ser, él sí sería un espíritu chocarrero, ¿no? De esos que hacen bromas pesadas a la gente. O sea, su fantasma, ¿no? Sí, claro, son muchas manifestaciones en donde lo han visto en las disqueras, incluso en Michoacán. La gente, ¿no? Lo recuerda, no sé si tal grado sea del fervor o de un ídolo, o efectivamente el espíritu, esencia, esté todavía presente después de tantas décadas. Recordemos que para la energía no hay tiempo, espacio ni circunstancias, sino que es simple, lineal. Entonces sería interesante ver y conocer estos casos de Pedro Infante, ¿no? Fíjate que es muy común, claro que sí, David, fíjate que es muy común hablar así, sobre todo entre los locutores de espectáculos que hablan del ídolo de América, de México, de donde quieras, ¿no? Pero sin querer están diciendo una gran verdad, se convierten en ídolos, o sea, en divinidades, en dioses, para esa gente que yo diría que lo adora, y con fervor, precisamente. Fervor que sí, hervor, o sea, con toda esa energía que tiene. Y pues le proporciona energía a lo que haya por ahí, a ese residuo que haya quedado, y le da fuerza para manifestarse y repetir sus gracias, o sea, lo que le gustaba a la gente. Sí, la gente también es el principal detonante de las manifestaciones, ¿no? Con el recuerdo y la vivencia y estarlo recordando, extrañando y escuchando su música, películas. Sí, asimismo también encontramos el caso de María Félix cuando ella falleció, ¿no? Hubieron algunas fotografías donde también se plasman algunas imágenes, incluso en el cementerio, por ahí se veían algunas fotografías donde supuestamente se estaba manifestando María Félix después de fallecida, y las personas también comentaron que en la casa donde laboraba y era su antigua residencia, se estaba manifestando posteriormente a esto el fantasma de María Félix. No sé si escuchaste algo al respecto. Eso es nuevo para mí, pero sí, también tenía sus seguidores. También tiene su historia, ¿no? Y sí, y toda una vida bastante agitada también, sí. Sí, y eso creo que contribuye también a que permanezcan acá, como que sigue queriendo hacer de las suyas. Sí, exactamente. La base de datos del caso de María Félix. Y pues vamos a comentar un poco también el caso del fantasma de Agustín Lara, ¿no? Un gran compositor, Agustín Lara. Resulta que en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Dolores descansan los restos del que es considerado el mejor compositor de México, Agustín Lara. Han visto su fantasma supuestamente en la XEW, donde tuvo sus inicios y consagración en la llamada Hora Azul. Carlos Martínez, al cubrir el último turno, escuchó una vez en el estudio 1 del ayuntamiento el piano y la voz de Agustín Lara, supuestamente, al saber que nadie podía estar ahí, y menos a las 12 de la noche, no quiso investigar, y como este reporte existen infinidad de historias del Flaco de Oro, ¿no? Agustín Lara, que también se ha manifestado en los estudios y lugares de grabación. Sí, así es, de Agustín Lara sí es muy conocido ese tipo de cosas. Bueno, también, digamos, muy un poco más recientemente, ¿no? Sí. Como 20 años después de Pedro Infante, ¿no? O cerca. Por ahí unos 10, 15, ¿no? Sí, ya en los 70 me parece, ¿verdad? Sí. Entonces sí, también. Y creo que fue una muerte natural, no recuerdo hasta dónde se parezca a la de Pedro Infante, que fue trágica, ¿no? Sí, no, fue, era natural, ¿no? También la edad, la enfermedad y todo lo que va acabando con nosotros, ¿no? Con todos. Sí, pero el caso de Agustín Lara también muy y siempre fíjate que Agustín Lara me pareció un personaje taciturno, así como un tanto sombrío, ¿no? Sí, siempre en sus películas, ¿no? Sí, siempre se ve así. Entonces, también era parte de ese reino de lo oscuro, ¿no? De lo fantasmal. Claro, Agustín Lara. Y también ahorita recordando otro fantasma muy famoso, el fantasma de Emilio el Indio Fernández. También bueno, a ver, cuéntame. También se comenta al respecto, ¿no? Otra historia también muy... Dice mucha gente que regularmente está trabajando en los estudios Churubusco, reporta a altas horas de la noche el fantasma del Indio Fernández, acompañado de su caballo blanco.
En el sitio don Emilio filmó y dirigió pues muchas películas y quizá por esta razón sigue apareciéndose hoy en día, e incluso ha habido investigaciones en casa de don Emilio el Indio Fernández, donde también se ha comentado que se sigue manifestando. Pero de hecho su casa, sí conoces su casa, ¿no? Es una casona, es digamos moderna, ¿no? Para su época, es como por los años 40, pero se la construyó un arquitecto que era un gran amigo suyo, como él se la dirigió. Es una cosa bastante sombría, una especie de hacienda dark, diríamos ahora, y que ni mandada a hacer para los fantasmas. Tiene una atmósfera diferente. Totalmente, ¿no? Diferente, sí. Sí, ahí yo creo que te espantas aunque no se aparezca, ¿no? Y si te aparece peor tantito, porque ves que tenía un genio, pero de aquellos, ¿no? Sí, era muy déspota para dirigir, incluso sí, para todos sacaba la pistola, o sea, era muy broncudo, como decimos, muy irascible, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, ya imagino un fantasma de eso, sí. Bueno, mejor no me lo imagino, ¿no? Hay que siga, con Emilio si es que siga ahí por ahí. Sí, pues igual también se aparece el fantasma supuestamente de Emilio Lindo Fernández. Sí. Y pues son clásicos, ¿no? Estas apariciones de los pues llamados ídolos del cine, ¿no? Sí, sí, sí. Artistas. También hay un fantasma muy famoso, el de Chava Flores. Ah, sí, está bueno. Fíjate. El de Chava Flores. Sí. También para comentarles a nuestros amigos que nos escuchan. María Eugenia resulta la hija del llamado cronista musical de la Ciudad de México. Salvador Flores Rivera se llamaba. Salvador Flores Rivera afirma que mientras dormía, en una ocasión sintió el peso de su papá sobre de ella, despertándola completamente. Aún no salía de su asombro cuando su padre le dijo que cuidara de sus hermanos, Chava y Enrique. Al sentarse en la cama, Eugenia vio como su padre salía de su recámara, descartando la posibilidad de un macabro sueño. Incluso en Morelia, Michoacán, donde Chava Flores pasaba largas temporadas, algunos de sus familiares lo han visto. Los fantasmas sabrán que ya están muertos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recordarán quiénes fueron en vida? Esas interrogantes siempre han existido, pues lo único que se sabe o se especula es que una persona al morir en trágicas condiciones puede resistirse a trascender a otro plano espiritual, es bien sabido, y quedarse atado al mundo de los vivos para siempre. En el caso de Pedro Infante es de lo más lógico, su muerte fue espantosa e injusta. Estaba en su mejor momento y tenía la vida por delante. Igualmente pasó con el José Alfredo Jiménez, que ya era reconocido como un gran compositor, y que al saberse enfermo, no se resignó a que moriría tan prematuramente. ¿Cómo no? Vamos a un corte, nos manda David, y en unos minutos continuamos con ustedes. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.